¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Quería dedicar el episodio de esta noche para hablarles sobre los impuestos y la propuesta de Kamala Harris para este 2024. Creo que es un tema realmente interesante, sobre todo si vives en Estados Unidos, porque tú y yo pagamos impuestos todos los meses y es increíble y es genial saber hacia dónde va el dinero y por qué te están cobrando esa plata. Para los que me conocen saben que yo soy de los que no le gusta pagar impuestos. Creo que a nadie le gusta pagar impuestos. La razón por la que quiero compartir esto es porque hay 5 pilares interesantes que propone Kamala Harris y lo voy a compartir con ustedes. El primer pilar es la expansión del crédito fiscal por hijo, el CTC. Ella propone aumentar el crédito fiscal a $3,600 para familias de bajos ingresos. El ejemplo es muy sencillo. Si es una familia que tiene hijos de menores de 5 años, puedes recibir este crédito fiscal y sí, incluso es retornable, es reembolsable, perdón, completamente reembolsable. ¿Qué quiere decir esto? Para los que vivimos aquí en Estados Unidos, sabemos que tú el dinero que recibes a final de año es básicamente el resultado de tu contribución a lo largo del año. Quiere decir que incluso cuando es completamente reembolsable, es que incluso aquellas familias de bajos recursos que no contribuyeron suficiente, incluso pueden recibir ese crédito fiscal entero de $3,600. El segundo pilar es la expansión del crédito fiscal por ingreso de trabajo, es llamado EITC. Básicamente propone para aquellos jóvenes que ganan menos de 18 o 16 mil al año recibir un crédito de $600 actualmente, pero si ella gana que se aumente a $1,000. Quiere decir que si tú ganas más de 18, 19, 20, 22 al año, ese crédito va disminuyendo. Es básicamente para estimular el consumo, sobre todo de esta gente que no tiene hijos, jóvenes que no tienen hijos, que por lo general son personas que trabajarían quizás part-time, y yo no creo que esto realmente tenga un impacto demasiado real en la economía, pero bueno, ahí está. El tercer pilar, aumentar el impuesto corporativo. Los que saben que el expresidente Donald Trump bajó los impuestos corporativos del 28 o del 27 al 21%, bueno, Harris quiere volverlo a subir del 21 al 28% nuevamente. Nosotros hemos hablado de esto previamente. Recordemos que con el expresidente Donald Trump en uno de estos episodios anteriores, búscalo ahí en el canal para que lo veas, explicamos qué consiste este impuesto corporativo y cómo incluso reducir demasiado el impuesto corporativo genera un déficit en la economía, y creo que se estimaba como en $2.8 mil millones. Y ella lo que quiere es aumentar ese impuesto de manera para recolectar más dinero. Estados Unidos, como usted bien sabe, está en déficit desde el 2002 porque importamos más de lo que exportamos, a diferencia de China, por ejemplo, pero es un tema que es interesante discutir más adelante en otro episodio. Entonces, Harris lo que quiere es aumentar ese impuesto corporativo al 28%. Ya Trump dijo que él reduciría ese impuesto corporativo incluso al 15%. Señores, esta información la estoy sacando de el taxfoundation.org y tienen toda la información clara, y es increíble porque ellos te dan información de cómo, por ejemplo, cuál de las propuestas genera mayor déficit. Y cosa que es raro pensar, la economía es como un ecosistema donde interactúan muchos elementos y no es como que nada más el PIB y sabes, es como que muchas cosas. Y fíjense que a pesar de que Donald Trump es un personaje más conservador y apelaría más a la disminución de impuestos, fíjense que incluso el plan de él representaría mayor déficit para la economía. Interesante. Es bueno que si quieren, le voy a dejar el link aquí abajo. Ahora, el cuarto pilar, muy importante, es la eliminación de impuestos sobre las propinas. Como usted sabe, lo expliqué en el episodio anterior o uno de los episodios anteriores, en Estados Unidos existen varios estados donde son estados clave, son los swing states, son estados donde proveen una cantidad de colegios electorales claves para ganar las elecciones. En el estado de Nevada se están batallando, haciendo propuestas para ganar los colegios electorales de ese estado. Las Vegas está en Nevada y casi todos los que trabajan en Las Vegas, o gran mayoría de la gente que trabaja en Las Vegas, trabaja por propina, y ellos quieren comprar los votos de estas personas ofreciendo este pilar número 4, que es eliminar los impuestos sobre las propinas de los trabajadores de la industria de servicios. Yo trabajé en esa industria por muchos años y la odié. ¡Mesero! Dígame, señor. Váyase a la verga, por favor. Por supuesto, sí. Yo creo que esto es muy bueno para, si trabajas en una industria donde tienes que lidiar con la gente, bueno, que no te quiten la plata de la propina que te dan. Me parece completamente sensato. A mí me gusta particularmente. El quinto pilar, que es donde me voy a detener, los impuestos para los más ricos. Es un tema súper visceral porque obviamente queremos que los ricos paguen más impuestos
Proporcionalmente se sabe que los ricos pagan menos impuestos que nosotros, que somos la clase trabajadora, y eso es lo que por lo general los liberales quieren regular. Ahora, Harris apoya la creación de un impuesto mínimo del 25% sobre las ganancias no realizadas de multimillonarios. Eso es una parte de este pilar. Y la otra es aumentar las tasas para las ganancias de capital para quienes ganen más de $1 millón al año. Me voy a detener brevemente en esta propuesta porque es muy interesante. Fíjense, cuando hablamos de aumentar las tasas para las ganancias de capital para quienes ganan de $1 millón al año, significa que proponen estas personas que ganan más de $1 millón al año paguen una tasa más alta por sus ganancias de capital. ¿Qué significa las ganancias de capital? Tenemos ganancias de capital y tenemos ganancias por salario. Salario es que si una persona gana $1 millón, su tasa de impuesto federal puede llegar al 37%. Es decir, pagaría anualmente casi $370.000 en impuestos. Me parece que es muchísimo dinero, pero bueno. Ahora, para las ganancias de capital, esa misma persona que gana $1 millón al año, que vive de la venta de por lo menos de sus acciones, de esos activos que han estado guardados por más de un año, actualmente se paga un 20%. Es decir, ese mismo rico que gana $1 millón al año, pero no de un sueldo, sino de la venta de sus acciones que se han mantenido por más de un año, pagaría solo el 20%, por lo que serían $200.000. Pues la propuesta de Harris es que este rico que gana $1 millón al año por la venta de sus acciones, que no sea solamente de 20%, sino que sea igual a la de salario, es decir, que pague 37%. O sea que si usted es un millonario que gana $1 millón al año por salario, vas a pagar 38% al año en impuestos. Pero si eres un millonario que gana más de $1 millón al año por la venta de tus activos y quieres vender tus activos, vas a igual pagar no el 20% sino el 37%. ¿Por qué se busca esto? Porque se sabe que la mayor cantidad de gente que es multimillonaria o que es millonaria básicamente vive precisamente de la venta de estos activos, de estos productos financieros. Muy poca gente, usted lo sabe, muy poca gente gana más de $1 millón al año por trabajos, por empleos. Son muy pocos CEO. Por eso es que establecer esta medida permite como regular un poco la contribución de los millonarios. Pero fíjese que la otra parte de este pilar dice: apoya la creación del impuesto mínimo del 25% sobre las ganancias no realizadas de los multimillonarios. Esto es una locura, porque esto quiere decir que si usted es un multimillonario que incluso la revalorización de sus acciones, de su bono, incrementó $500.000, usted tiene que pagar un impuesto de 25%, mínimo impuesto de 25% sobre esa revalorización, sin incluso venderlo. Esto es una demencia, incluso para mí que soy pobre, que soy proletario, que somos clase trabajadora, incluso poniéndome en el lugar del rico, no tiene ningún tipo de sentido. Pero no tiene sentido, pero voy a tratar de jugar para los dos lados. Fíjense que yo aquí cité a Juan Ramón Rayo, que es un economista que habla sobre estas cosas, y él dice precisamente lo que estoy compartiendo con ustedes, o yo digo lo mismo que él está diciendo, básicamente que no tiene sentido. Yo voy a poner el corto para que lo escuchen y después regresamos. Por ejemplo, supongamos que Tesla se dispara en bolsa y que en consecuencia el valor de mercado del patrimonio de Elon Musk se incrementa de $100.000 millones a $200.000 millones. Pues bien, en ese caso, aun cuando Elon Musk no venda ni una sola acción de Tesla y por tanto no realice ni una sola de esas ganancias latentes, aún así Elon Musk tendría que entregarle al fisco estadounidense $25.000 millones. Si bien es verdad lo que dice Juan Ramón Rayo, no tiene sentido. Todos sabemos que la gran mayoría de los multimillonarios, ellos viven de esos dividendos. Es decir, ellos viven de activos financieros que son respaldados como de colaterales, como esos aumentos de ganancia que tienen, esos aumentos de las acciones. I believe I could fly. Si bien es cierto que no es justo, sabemos que los millonarios viven de ese incremento de ganancia. Usted es un multimillonario que sus acciones se revalorizaron por $50 millones este año. Usted lo que va a utilizar son esos $50 millones como colateral para un préstamo nuevo para invertir o para generar dividendos para vivir de ese dinero. Entonces, si bien es cierto lo que dice él, también ellos se aprovechan del sistema y viven de esos dividendos y de esas ganancias que no son liquidadas. Entonces,
es básicamente lo que sucede con frecuencia. Entonces, como se da cuenta, es injusto como si bien el planteamiento, pero se está precisamente cuidando de que evidentemente los millonarios siempre han tenido mecanismos alternos para no pagar impuestos. ¿Qué es lo que nos dice todo esto? Lo que nos dice es que la naturaleza del individuo, no diría que es egoísta, pero si usted ha venido trabajando muchos años y creando un patrimonio, usted no quiere compartir ese patrimonio con nadie. Siempre buscar un mecanismo alterno y un vacío legal, un vacío tributario. El mismo Trump lo decía en algún momento en su campaña en 2016, que los ricos no quieren compartir su dinero, de manera que lo mejor que se puede hacer en este momento, mi humilde opinión, es que el Estado no debería reclutar estos impuestos. Debería recolectar el mínimo posible y que se disminuya mucho más el gasto. Obviamente esto suena muy real porque Estados Unidos es un país excesivamente grande, tiene un poderío armamentístico muy gigante, hay una influencia geopolítica que está operando y es difícil no recolectar impuestos, pero yo sí creo que la naturaleza de todos los individuos es precisamente no pagar impuestos, porque ese es un dinero que ganamos con fruto de nuestro trabajo. Y como usted sabe, pues el origen histórico de los impuestos fue a pistola. Realmente nunca hubo un consenso sobre la recolección de impuestos. Estamos hablando de los imperios feudales hace 5 siglos atrás. Obviamente la naturaleza del individuo no es pagar impuestos, pero quería hacer esa precisión porque Juan Ramón Rayo de hecho expone una versión de los hechos muy conservadora evidentemente, pero es bueno exponer el otro lado, que es lo que yo estoy exponiendo ahora en este momento. He llegado al final de este episodio, espero que hayas entendido mi punto sobre las ganancias de capital no liquidadas, que como digo es interesante. Y bueno, si quieres déjame un comentario aquí abajo si te gusta lo que estás escuchando y bueno, si quieres escucharme una próxima vez, por favor suscríbete en mis plataformas de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast, y si puedes dejarme un comentario también ahí o me dejas una estrella o algo así, porque eso también me ayuda para el algoritmo. Así que nada, espero verte en una próxima oportunidad, amigo. Gracias.